Tengan todos y cada uno de los que nos visualiza un buen día. Les habla su docente Elisa Ramos y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema fundamental para las estadísticas y para las ciencias en general, el cual es el tema de gráficos estadísticos. Para empezar, ¿qué son los gráficos estadísticos? Bueno, los gráficos estadísticos son aquellas herramientas visuales que nosotros utilizamos para presentar resultados de una serie de datos que hemos previamente analizado, ya sea de investigación, a través de encuesta, resultados que hemos obtenido de Internet. Son formas en las cuales nosotros presentamos de forma atractiva y de fácil comprensión a cualquier persona, a cualquier lector, a cualquiera que esté interesado en dicha información, sin necesidad de tener que presentarle todos los datos que hemos recopilado o toda la tabla de frecuencias. Es una forma en la que ellos pueden analizar fácilmente dicha información y poder sacar conclusiones a partir de ella. Existen muchos tipos de gráficas. Entre ellos está la gráfica de barras. ¿Qué es el gráfico de barras? Bueno, el gráfico de barras es aquel que nos permite comparar datos de una única serie o conjunto de datos mediante el uso, como su nombre lo indica, de barras o columnas que tienen el mismo ancho. Mucho cuidado aquí, el mismo ancho, no la misma altura, pues la altura siempre será proporcional a la magnitud de sus frecuencias, es decir, a la tendencia con la cual se repite o se presenta muchas veces un valor dentro de una serie de datos. ¿Cuál es el proceso para elaborar una gráfica de barras? Bueno, primeramente trazamos dos ejes, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, eje X horizontal, eje Y vertical. En el eje horizontal vamos a trazar y escribir todas las variables, ya sean cualitativas o cuantitativas, mientras que en el eje vertical nosotros trazaremos las frecuencias. En el eje Y, las frecuencias con las cuales se repiten estas variables. Seguidamente, vamos a dibujar las barras, considerando que cada barra debe llegar hasta el punto en donde se encuentra el valor de la frecuencia que corresponde a cada variable. Tenemos acá un pequeño ejercicio práctico. Dice lo siguiente: Matías le pregunta a sus compañeros de la escuela cuáles son sus comidas típicas de Guatemala, las comidas típicas de Guatemala que más les gustan, y obtiene los siguientes resultados. El pepián le gusta a 5 personas, el mole le gusta a 7 personas, el revolcado le gusta a 3 personas y el caldo le gusta a 6 personas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, acá vamos a armar en nuestra pizarra la gráfica de barras. Muy bien. Entonces, vamos a poner nuestros marcadores para poder trabajar esta gráfica de barras. Primeramente, trazamos los ejes. El orden en que nosotros tracemos los ejes no afectará nuestro resultado. Podemos trazar primero el eje X, primero el eje Y. Por conveniencia, podemos hacerlo de cualquier forma. Bien, trazamos nuestros ejes. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora recordemos que vamos a trazar acá en el eje X, vamos a escribir que las variables. ¿Cuáles son las variables de nuestro ejemplo? Bueno, tenemos el pepián, vamos a escribir la letra P, porque por cuestiones de espacio no nos cabe todo el nombre de la variable, pero ustedes sí en su cuaderno pueden escribir el nombre de todas las variables. ¿Cuál es el siguiente dato? Mole. ¿Qué más teníamos? Revolcado. A ver, ¿qué era lo siguiente que teníamos? Tal vez puedan decir hambre. Lo siguiente era caldo. Muy bien. Y en el eje Y decíamos que van las frecuencias. Entonces podemos escribirla de 1 a 1
aquí poner 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la frecuencia máxima de 7, o podemos usar intervalos, que quiere decir que yo puedo empezar de 2 en 2. 2, 4, siempre cuidando de que se mantenga la misma distancia. Obviamente aquí no tengo cuadros y no hay forma de determinar si está justamente a la misma medida, pero al momento en que ustedes lo trabajen, pueden trabajarlo en hojas de cuadrícula o en hojas milimetradas para asegurarse de que tengan la misma amplitud. Ocho. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a levantar las barras de tal forma en que la altura coincida a la frecuencia. El Pepián se decía que le gusta a 5 personas. Bueno, entonces ponemos aquí en medio del 4 y del 6, y aquí está el 5. Ahora el mole le gusta a 7 personas. Nosotros podemos usar varios colores para identificar cada variable. El mole a 7 personas, en medio del 6 y el 8. Vemos que la altura cambia, pero el ancho siempre se mantiene. Es el mismo acá y es el mismo acá. El revolcado le gusta a 3 personas. Siempre cada barra va en el punto de su variable. Vamos a asegurarnos de dejar también la misma distancia acá de separación. Obviamente aquí esta quedó un poco más pegada, pero tienen que tener la misma distancia. Como les digo, el momento de trabajarlos en hojas milimetradas o en hojas de cuadrícula es mucho más sencillo determinar la distancia. Y el caldo le gusta a 6 personas, entonces lo levantamos hasta el 6. Incluso como ayuda extra, ustedes podrían medir así con líneas punteadas en su cuaderno para ir determinando si está bien la altura que están determinando o si necesitan corregirlo para poder armar un gráfico de la mejor manera posible. Si se dan cuenta, de esta forma nosotros podemos armar un gráfico de barras y que nos correspondería nada más colocar el título a nuestro gráfico. ¿Sobre qué es? Sobre las comidas favoritas de los amigos de Juan en la escuela XY, de la escuela de Madrid, de Colonia Recreo. Podemos ponerle el nombre según en la escuela en la que va nuestro estudiante. Y acá la fuente, bueno, fue una fuente, un gráfico de elaboración propia basado en la recopilación de datos de Matías en el año 2009, por decir un ejemplo. Obviamente acá nuestro espacio es muy poco, pero en unos momentos vamos a mostrar cómo se ve una gráfica de barras con todos sus elementos. Este ejemplo corto fue únicamente para que pudiéramos ver cómo es el proceso de elaboración manual de una gráfica de barras. Bien, acá está la tabla, dice tabla 1, frecuencia en la que practican deportes los estudiantes de tercero básico del colegio AB. Y vemos que acá está la información, estas son las variables, el deporte que practican, y lo que está acá es la frecuencia con la cual lo practican. Es decir, que existen 10 niños, contando niñas y niños, decimos niños en general, 10 niños que practican fútbol, 7 que practican básquet, 5 que practican voleibol y 4 que practican tenis. Y acá está la nota, información tomada del artículo diagrama de barras. Aquí vemos que está la fuente de donde se ha tomado esta tabla. Muy importante citar siempre la información. Y acá tenemos la figura, que es el gráfico de barras. Si se dan cuenta, acá es mucho más evidente que la distancia de separación entre cada barra es la misma. ¿Ven? Acá utilizaron intervalos de igual forma para las frecuencias y aquí están las variables. Y a cada barra le corresponde una altura que es proporcional a su frecuencia. El nombre de la figura, figura número 1, y la nota de la cual fue sacada la información.
El siguiente tipo de gráficos que analizaremos son las barras pareadas. ¿Qué significa barras pareadas? Que están en par, es decir, que se organizan de dos en dos. ¿Para qué nos sirven estas gráficas? Bueno, nos sirven para comparar mediante el uso de barras con columnas del mismo ancho y de altura proporcional a sus frecuencias, dos o más valores, porcentajes o series de datos. O sea que su única diferencia, comparándola con el método anterior, es que en este tipo de gráficos se comparan valores, se comparan. Si vemos allá estaban las barras sueltas individuales y mientras que acá hay barras que están juntas, como vemos acá en la portada, están juntas. Existe una distancia, sí, pero hay dos valores que se comparan. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de este tipo de gráficos? Bueno, de igual forma, como trazamos el gráfico de barra simple, nosotros trazamos los ejes, eje X, eje Y hacia arriba, y en el eje horizontal escribimos nuevamente las variables cualitativas o cuantitativas. En el eje vertical trazamos las frecuencias y posteriormente dibujamos las barras, donde cada barra de igual forma llegará hasta el punto en el que se encuentra su frecuencia. Tenemos acá un ejercicio para poder ver cómo se realiza la gráfica. Dice lo siguiente: en la escuela del recreo hay dos secciones del grado de tercero primaria, en los cuales se registran sus alumnos por sexo o género. Tenemos acá en tercero A hay 8 niñas y 10 niños, mientras que en tercero B hay 13 niñas y 9 niños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, vamos a nuestra pizarra para poder armar nuestro gráfico. Sacamos nuestros marcadores y ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a quitar esto aquí. ¿Y qué hacemos? Trazamos nuestros ejes. Acá están nuestros ejes. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos las variables. En este caso, tenemos acá la sección A y la sección B, que son las categorías, pero en la sección A hay niños y niñas. Entonces aquí vamos a poner NA para las niñas y NO para los niños. Escribimos entonces acá en este lado nuestras variables. Y en este eje escribimos la frecuencia con las que esta se repite. Podemos llegar hasta el 12 o hasta el 14, porque si se dan cuenta, la frecuencia mayor es 13. Entonces, para dejarlo como un valor en medio, vamos a hacer hasta el 14. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, construimos nuestras barras. Niñas de la sección A menciona el enunciado que hay 8. Entonces levantamos la barra hasta el 8. Acá el 8. Mientras que niños hay 10. Entonces, pegado aquí al valor de las niñas, vamos a poner el de los niños, manteniendo el mismo ancho. Y ahora nuevamente repetimos acá para las niñas de la sección B. Hay 13
siempre, aunque estemos comparando valores de otra categoría, va a mantener la barra el mismo ancho. Y por último, los niños de la sección B, que son 9. Así quedaría nuestro gráfico y posteriormente solo tendríamos que poner el título y la fuente en la cual hemos obtenido esta información. Si se dan cuenta, lo que nos permite esta clase de gráficos es comparar valores, porque acá podemos ver y sacar conclusiones que en la sección A hay menos niñas que niños, mientras que en la sección B es el caso contrario. Acá era una forma muy simple de verlo, porque en el enunciado, solo con ver los datos, era muy fácil ver que habían más niñas que niños en la sección B, más sin embargo, cuando se trata de series de datos grandes, de datos agrupados, este tipo de gráficos nos permite comparar esos valores y poder sacar conclusiones de ellos sin necesidad de que nosotros estemos contando cada valor, porque podemos ver aquí sus frecuencias y la magnitud de ellas. Vamos a ver un tipo de gráfico de barras realizado por computadora para poder ver cómo se construye este tipo de gráfico con todos sus elementos. Tenemos acá la tabla 2 de información, dice unidades vendidas por mes, de acuerdo a los grupos A y B de la industria ALA 2019. Aquí están las unidades vendidas por mes, donde se compararon 4 meses de los grupos A y B de ventas. Acá en el primer mes digamos que vendieron cajas que solo tiene de 100 a 200 unidades, mientras que en el último mes eran cajas que tenían de 401 a 500 unidades. Y se dan cuenta, acá estamos utilizando ya variables cuantitativas, ya no estamos usando que niños o que el mole y el pepián, estamos utilizando variables cuantitativas y estamos usando variables que tienen intervalos, donde encontramos que los límites reales. Aquí está la fuente de la información y acá está nuestro gráfico, que es el que nos interesa visualizar en este video. Vemos que tiene el título, el cual describe qué es lo que presenta, qué es la información que presenta ese gráfico, qué es las unidades vendidas por mes, de qué, de los vendedores del grupo A en comparación con los vendedores del grupo B. Y aquí están los intervalos de los límites reales, que aquí están las frecuencias. Y aquí, con solo visualizar esto, podemos determinar, bueno, en el primer mes, los que más vendieron fueron los vendedores del grupo B. En el segundo mes, también. En el tercer mes, todavía un poco ganaron. Mientras que en el último mes, bueno, al fin lograron superar los del grupo A. Entonces, este tipo de gráficos nos permite sacar conclusiones a partir de la comparación de dos grupos, dos categorías, dos variables. En conclusión, en comparación, ambos grupos de vendedores vendieron con mayor frecuencia una cantidad de unidades en el primer mes. Estas son las conclusiones que nosotros sacamos a partir de este gráfico. Durante el último mes, considerando que las unidades aumentaron, la frecuencia, sin embargo, disminuyó, mientras que en comparación los vendedores del grupo B vendieron una mayor cantidad de unidades que los miembros del grupo A durante los primeros 2 meses, siendo que en el último mes se dio el caso contrario. Veremos otro tipo de gráfico, el cual es el gráfico de histograma. ¿Qué son los histogramas? Bueno, son gráficos que nos permiten ilustrar de igual forma a través del uso de barras o rectángulos que, como siempre, conservan la misma anchura, no el mismo anchura. Nos permiten comparar la distribución de sus frecuencias, la cual de igual forma escribimos en el eje horizontal, y la serie de datos y su distribución y la distribución de sus variables.
¿Cómo elaboramos este tipo de gráficos? Bueno, primeramente trazamos nuestros ejes, al igual que en el gráfico de barras simple, al igual que en el gráfico de barras variadas, siempre iniciamos trazando nuestros ejes. En el eje horizontal trazamos los límites reales y en el eje vertical vamos a trazar las frecuencias. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hacemos seguido de esto? Vamos a dibujar las barras y de igual forma consideramos que cada barra va a llegar hasta la altura en la cual esté la frecuencia que corresponderá ahora ya no a la variable, sino que a los límites reales. Pero ¿cuál es la diferencia entre el gráfico de barras simple, el gráfico de barras variadas y el histograma? Bueno, que en el histograma, al utilizar los límites reales, si recordamos que en los límites reales existe como un traslape de datos. Por acá podemos verlo. Acá. Este inicia en 100 unidades y luego termina en 200. Y acá está 201. Bueno, en los límites reales, acá, en este límite inferior, va la cantidad de 200. Es decir, que se repiten las cantidades. Y aquí iría 300. Entonces, vemos que acá no estamos considerando los límites reales, sino los límites aparentes. Entonces, en el histograma, como usamos límites reales, no ponemos así los datos, sino que los ponemos considerando un solo intervalo. En un momento vamos a ver cómo se construye este gráfico para poder aclarar toda clase de dudas que pueda existir respecto a él. Tenemos acá nuestro enunciado y nos dice: en la escuela Franco se realiza una actividad de salud en la cual se mide la altura de cada uno de sus alumnos según su grado. La maestra Juliana de sexto primaria registra las siguientes alturas. Bien, acá tenemos las alturas que la maestra registró: 1.54 metros a 1.58 metros, corresponde a 4 niños en general. Aquí 1.58 metros a 1.62 corresponde a 8. Vemos que acá se está repitiendo el mismo valor. Podemos notar eso, que es una de las características del histograma. De acá tenemos 1.62 y 1.66 metros, que corresponde a 6 niños. ¿Y qué es lo que haremos? Nuevamente vamos a construir nuestro gráfico. Ahora haremos nuestro gráfico de histograma. Construimos entonces nuestro histograma. ¿Qué es lo que hacemos? De igual forma, trazamos nuestros ejes: horizontal, eje vertical. Y ahora acá abajo, en el eje horizontal, vamos a escribir nuestros límites reales. ¿Cuáles son? 1.54 1.58 y después de 1.58, ¿qué ponemos? ¿Volvemos a poner 1.58 otra vez? No, aunque en el límite real se repite en dos intervalos, siendo en un intervalo el límite superior y en otro el límite inferior. Aquí solo lo vamos a escribir una vez, no vamos a repetir intervalos. Esto nos ayudará a poder construir nuestro gráfico. 1.72 y 1.36. ¿En qué? Metros. Y acá vamos a escribir nuestras frecuencias. 2, 4,
Al momento en que ustedes lo trabajen en su cuaderno o si lo trabajan mediante herramientas digitales, sería muy útil utilizar siempre programas que nos permitan hacer líneas rectas para evitar que exista confusión al momento de presentar los datos. Porque si bien acá se inclina un poco la línea, entonces puede haber un poco de confusión si yo no corrijo esto y puede parecer que en realidad está apuntando a una dirección que no es la frecuencia. ¿Qué hacemos ahora? Ya hemos trazado nuestros ejes, ya hemos ubicado nuestra información. Ahora lo que hacemos es trazar nuestras barras. El primer intervalo se menciona que va de 1.54 a 1.58. Entonces, ¿qué hacemos? Se presenta en una frecuencia de 4. Bueno, hacemos esto. Lo llevamos hasta acá, hasta donde está este valor. No lo pasamos, porque si no nos estaríamos ya yendo hacia los valores de 1.62. Lo dejamos acá en medio de 1.58. Podemos usar distintos colores para armar nuestro gráfico. De esa forma se pueden identificar mejor las variables. Y justo aquí, cabal saliendo de 1.58, porque allá está el siguiente intervalo, nosotros trazamos nuestra siguiente barra, siempre sin que se tape esta otra barra que está acá, aquí, con una frecuencia de 8. Y se extiende hasta ¿dónde? Hasta 1.62. Hay que considerar que las barras van a tener el mismo ancho. Obviamente acá, como no pudimos medir la longitud entre cada intervalo que está escribiendo, este se ve un poco más ancho. Sin embargo, debe siempre mantenerse el mismo ancho. Hay que tener mucho cuidado al momento en que nosotros los trabajemos para que no ocurra lo mismo que ocurrió en este ejemplo. Y de acá, de 1.62 a 1.66, se extiende hasta una frecuencia de 6. El 6 por acá. Y así, de esta forma, se trazan los histogramas. Si ven, no hay división acá, como lo hacíamos en el gráfico de barras, que había una barra acá, luego espacio, otra barra acá, no. Incluso en el gráfico de barras variadas, que había una acá, pero siempre había una distancia. Acá no hay distancias, acá todos los datos guardan relación entre sí, porque se trata de intervalos causados por los límites reales, los cuales tienden a cruzarse entre ellos. Entonces acá que nos corresponde nada más colocar el título de nuestra gráfica y colocar la fuente de la cual nosotros hemos sacado esa información. Vamos a ver otro ejemplo. Para poder identificar con mayor detalle cómo se trabaja esta clase de gráficos, tenemos acá la tabla 3, pesos de los estudiantes mayores de 27 años de la Universidad AB. Y acá están sus pesos, siendo este el límite inferior y este el límite superior. Y si vemos acá, se traslapan siempre. Existe relación entre los intervalos. Y acá están las frecuencias con las cuales están sus pesos. Y acá la fuente de la cual hemos obtenido dicha información. Y acá está nuestro histograma. Si se dan cuenta, acá es mucho más obvio el notar que el ancho de las barras es el mismo, mientras que la altura corresponde a sus frecuencias. Y a partir de estos valores, considerando estos puntos de acá, nosotros podemos extraer conclusiones. ¿Conclusiones como cuáles? Conclusiones como la siguiente. De entre las personas encuestadas, existe un porcentaje mayor de personas cuyo peso se encuentra entre las 250 libras. ¿Cómo sabemos eso? Porque si vemos acá, es la que tiene mayor frecuencia y está entre 250 libras, no justo en las 250,
sino que en intermedio de esas 250. Porque abarca entre las magnitudes de 245 o 248 en adelante hasta 250. Entonces, estas personas tienen un peso mayor, mientras que existe un porcentaje menor de solo una persona encuestada, de todas las personas encuestadas, que tiene un peso de 260 libras, que es la que está acá, y por eso se ve que la frecuencia es bastante pequeña y así se acerca al intervalo 0, a la frecuencia 0. El siguiente gráfico a estudiar será el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Es un gráfico que nos permite ilustrar a través del uso de líneas la distribución de frecuencias que corresponde al punto medio de los intervalos. ¿De los intervalos cuáles? De los intervalos de los límites reales, justo como en el ejemplo anterior. Entonces, en el ejemplo anterior nosotros trabajábamos con límites reales. Acá lo que vamos a hacer es trabajar con el punto medio, con el valor intermedio de esos límites. Y podemos denotar que existe una relación entre este gráfico, porque nosotros podemos trazar a partir de un histograma un polígono de frecuencias. Ahora vamos a ver su relación. Acá está el proceso de elaboración del polígono de frecuencias. Primero se deja el espacio de una marca al inicio y final del gráfico. En el eje horizontal se expresan los valores del punto medio. En el eje vertical se expresan las frecuencias. Luego se trazan puntos para poder marcar la frecuencia que corresponde a cada punto medio. Y luego se traza una línea que unirá a cada punto, a cada marca que hemos realizado. ¿Cómo se relaciona entonces con el histograma? Bueno, si dejamos una marca, entonces lo que vamos a dejar es acá, en el origen. Y luego partimos desde acá. Se marcaría un punto, luego aquí se marcaría otro punto, luego acá se marcaría otro punto, luego acá y luego acá. Si ven, esos puntos corresponden al intermedio, a la mitad entre cada variable. Es decir, la mitad entre 235 y 245, la mitad entre 240 y 245, porque estamos considerando el punto medio o el promedio, el valor promedio entre estos dos valores, que resulta de sumarlos y dividirlos entre 2. Es por eso que a partir de los histogramas nosotros también podemos determinar un polígono de frecuencias, considerando los valores intermedios. Vamos a ver cómo se realiza entonces el polígono de frecuencias. Tenemos acá el mismo enunciado de la Escuela Franco, en la cual se ha medido las estaturas de los estudiantes y acá hemos ya calculado el punto medio. Como lo hicimos, sumamos 1.54 más 1.58 dividido entre la frecuencia. No. Dividido entre 2 porque es un promedio, punto medio, promedio. Y ese promedio es 1.56. ¿Veis qué? Metros. Acá tenemos 1.58 más 1.62 dividido 2, 1.60, 1.62 más 1.66 dividido 2, 1.64. Vamos a considerar estos valores y la frecuencia para construir nuestro gráfico. Acá tenemos nuestra pizarra y vamos a proseguir a construir nuestro gráfico. ¿Cómo iniciamos construyendo nuestro gráfico? Siempre, para todo tipo de gráficos, a menos que se trate de un gráfico circular, nosotros vamos a trazar los ejes X, eje Y. Ahora, ¿qué hacemos? Escribimos acá nuestras variables, las cuales son el punto medio. Tenemos 1.56. Vamos a dejar un poco de espacio al inicio, porque se menciona que dejamos el espacio. 1.56.
Luego tenemos 1.60. Luego tenemos 1.64. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es escribir las frecuencias de 2 en 2 para poder graficar de forma sencilla este ejemplo. Poder continuar a explicar los siguientes métodos gráficos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de poner rectángulos, de poner barras, lo que vamos a hacer es colocar puntos. Vamos a poner en un color algo fuerte para que se pueda ver. Puntos en donde. Puntos el origen, ¿ah? Justo como en medio del origen, ponemos una marca, un punto, luego lo ponemos acá, en medio del 1.56, a la altura de la frecuencia que les corresponde, la cual es 4. 4, siempre si necesitamos medir, realizar líneas punteadas, para poder llegar a la longitud correcta, lo podemos hacer. Después borramos esas líneas. Lo importante es siempre la exactitud al momento de que nosotros tracemos nuestra gráfica cuando ya estamos presentando un proyecto, para evitar confusiones y para, como estudiantes, poder obtener a cabalidad su nota y poder adquirir las competencias que el curso demanda. Ahora 1.60, su frecuencia es 8, acá en medio y acá el 8. Hacemos otro punto, tratando que los puntos tengan el mismo tamaño. Acá se pasó un poco, pero tienen que tener el mismo tamaño. Y luego, acá el último tiende hasta 6. Por acá está el 6. Y luego ¿hasta dónde? Hasta aquí. En el origen otra vez. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, damos una línea para unir estos puntos. Hasta acá. Oh, creo que no llega. Vamos a hacerlo más corto. Quería hacerlo de un tirón, pero el programa no me permitió. Acá. De esta forma nosotros creamos nuestro polígono de frecuencias. ¿Por qué de frecuencias? Porque se basa en la frecuencia con la cual el punto medio entre los valores de una serie de datos tienden a repetirse, a presentarse en multitud de veces. Y si vemos aquí, podemos analizar e interpretar que hay alumnos que tienen una altura de 1.60 con una mayor frecuencia. En estos casos, en este tipo de ejemplos, que usamos pocos datos, realmente es muy simple analizar, mientras que si tuviéramos muchos valores, aún más datos, la forma de analizar sería un poco más compleja, por lo cual esta clase de gráficos nos permitiría resumir de manera breve toda esa información recopilada. Le falta acá poner el título y la fuente de nuestro gráfico. Vamos a ver cómo se realiza este gráfico. En computador tenemos acá tabla número 4, tiempo de llamadas de Vocal Center. Y tenemos acá los tiempos de llamadas que corresponden a los límites reales. Límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Y existe un traslape. Y acá están las marcas de clase. ¿Qué son las marcas de clase? Bueno, son los puntos medios.
el intermedio entre 0 y 10 es 5, el intermedio entre 10 y 20 es 15, y así sucesivamente, y aquí están las frecuencias absolutas que son las que vamos a utilizar. Acá está toda la tabla de frecuencias colocada, pero la que nos va a servir para realizar ese gráfico es es esta columna de frecuencias absoluta y la marca de clase. La tabla de porcentajes nos puede servir al momento en que decimos realizar, por ejemplo, un gráfico de pastel, un gráfico circular, y necesitemos la relación del porcentaje con los ángulos de un círculo, 360 grados de un círculo, que está la fuente de la cual se ha obtenido esta tabla. ¿Y qué es lo que sigue? El gráfico. Acá está. Si se dan cuenta, acá tiene elaborado el histograma, acá en el fondo, como líneas punteaditas que utilizan para poder llegar justo a la altura correcta, para determinar el ancho correcto en la mitad, en los puntos medios de acá de estos valores. Y de esta forma han ido marcando los puntos, marcando los puntitos, los puntitos, los puntitos, y los han unido en una línea para determinar. Y si podemos analizar, podemos ver que los tiempos de 25 segundos, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo de 25 segundos, se ha realizado alrededor de 12 llamadas, por lo cual existe una tendencia mayor a que las llamadas duren alrededor de 25 segundos, mientras que son escasos los tiempos en los que las llamadas se extienden demasiado en los call centers. Y acá está el nombre de la figura, de la gráfica y la fuente de la cual nosotros hemos tomado esta información. Veremos un último tipo de gráfico, el cual es un gráfico bastante interesante, bastante divertido de realizar, el cual es el gráfico de pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? ¿Qué es el gráfico con pictogramas? Bueno, se realiza igual que el gráfico de barras. Este nos permite comparar los datos de una única serie de conjunto de datos, pero no hace uso de barras, ni de columnas, ni de líneas, ni de puntitos. Hace uso de pictogramas o imágenes cuya dimensión siempre será proporcional a la frecuencia. Este tipo de gráficos tiende a utilizarse para medir variables cualitativas, de cualidades. ¿Cómo trazamos esta clase de gráficos? Bueno, trazamos los dos ejes, eje X, eje Y. Eso ya lo sabemos muy bien. En el eje horizontal trazamos las variables, en el eje vertical trazamos las frecuencias, y en lugar de construir barras, como lo hacíamos en el gráfico de barras simple, nosotros colocamos imágenes que representen a las variables, considerando que su altura debe ser igual al valor, a la magnitud de la frecuencia que dicha variable representa. Tenemos acá un ejercicio práctico para realizar. Nosotros en casa, yo lo voy a realizar aquí en el computador y ustedes lo pueden ir realizando en su cuaderno, dejándolo lo mejor posible para poder, aparte de practicar los contenidos, poder divertirse realizando gráficos. Pueden hacerlo incluso de cualquier ejemplo. Tenemos ejemplos muy simples para poder practicar en todos los niveles. Dice lo siguiente: Matías le pregunta a sus compañeros de la escuela cuáles son las frutas que más les gustan, obteniendo los siguientes resultados. Matías es un niño muy introvertido, muy curioso, y le preguntó a sus compañeros ahora qué frutas les gustan. Me imagino que está preparando su cumpleaños y quiere poder servirles una comida que a ellos les agrade. Entonces, obtuvo lo siguiente: manzanas le gusta a 10 niños, el banano le gusta a 8 niños, la sandía a 3 niños y el melón a 5 niños. Es lo que vamos a hacer. Nuestra pizarra vamos a utilizarla para trazar nuestro gráfico. Ahora nos vamos a ayudar de los elementos visuales que aporta el programa de Canva para poder realizar nuestro gráfico. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir imágenes y al momento de hacerlo al pulso acá en la pizarra, pues sería bastante tardado.
necesitaré bastante pulso y aún no tengo mucha práctica en esto. Trazamos nuestros ejes. ¿Qué herramientas hay? Nosotros debemos utilizar y adaptarlas para poder utilizarlas en fines educativos, en fines que nos permitan aprovechar de mejor manera nuestro tiempo, nuestros recursos. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Texto. Acá van las manzanas. Vamos a poner una M acá de manzana. Acá una B de banano. Acá una S de sandía. Por último, errores pasan. Acá vamos a poner una ML de melón. Y acá vamos a escribir la frecuencia, acá arriba. Vamos a colocar intervalos de 2 en 2. 2. Hacemos despacio para poder presentarlo de la mejor manera posible. Sabemos que todo lleva tiempo, todo lleva paciencia, pero al final vale la pena. Vale la pena dar lo mejor de nosotros, poner una parte de nosotros en lo que hacemos, hacerlo con amor, con dedicación, porque ¿qué sentido tendría hacer las cosas solo porque sí? ¿Está? Está. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? En lugar de nosotros trazar barras aquí grandotas para extender acá y determinar que la manzana la eligieron 10 niños, vamos a poner manzanas. Buscamos imágenes de manzanas o dibujamos, si es en el caso de que estemos utilizando nuestro cuaderno. Con mucha creatividad buscamos manzanas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una sola manzana? No, ponemos varias manzanitas hasta llegar al 10. Las aplicamos bien hasta que lleguemos al 10. Tenemos la cantidad de manzanas necesarias para llegar hasta el 10. Estamos haciendo una gran pila de manzanas. ¿Está? Vamos a considerar que la hojita no cuenta ahí. Acá está ahí está. 10 manzanas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bananos. Vamos a buscar imágenes de bananos. Bananos. Uno solo estará bien, porque acá nos salieron todas las pencas. No necesitamos todas. Le gusta a 8 personas, entonces lo extendemos hasta el 8. ¿Lo más? Y listo. Ahora, la sandía. ¿Le gusta a cuántos niños? A 3. Tampoco los niños comen sandía. Tenemos la sandía. Si se dan cuenta, es como si estuviéramos construyendo una gráfica de barras en la cual estamos tratando también de que se conserve la misma magnitud en las líneas, pero considerando que es dibujos, estamos utilizando, no siempre vamos a encontrar dibujos del mismo ancho, pero lo que sí es importante es que dejemos en la misma distancia entre cada fila de dibujos para que esto se vea un poco más estético. No hagamos un cóctel de frutas revolviendo nuestra información. La sandía solo le gusta a los niños, entonces se van a colocar 2 sandías y porque está entre el 2 y el 4, el número 3.
Y el melón, que es nuestro último elemento, nuestra última fruta, que solo le gusta a 5 niños. ¿Ah? Vemos con 2 melones, llegamos hasta el 5. Wow. Y acá nosotros armamos nuestro histograma y ¿qué nos faltaría? Colocar acá figura número 1, figura número 2, el título de la figura que nosotros estamos haciendo, la gráfica que estamos haciendo, de qué trata la gráfica, cantidad o frecuencia o porcentaje, dependiendo de lo que estamos considerando, de personas que dijeron que les gusta una fruta determinada, la fruta favorita de los amigos de Matías, por considerar un ejemplo, y acá la fuente de la cual nosotros hemos obtenido la información. Continuamos con otro ejemplo, este es un poco más elaborado, porque los estamos trabajando son ejemplos más simples y yo quiero explicarles ejemplos un poco más complejos. Para que vean que nosotros podemos utilizar los gráficos tanto para ejemplos cotidianos como para ejemplos laborales, ejemplos profesionales, ejemplos en los cuales nosotros utilizamos ya la estadística para en sí, para enriquecer una ciencia, para enriquecer una labor. Que dice lo siguiente, la tabla 5, porcentaje de visitas de extranjeros a ciudades turísticas de Guatemala 2018, cuando todavía podían viajar con toda libertad. Acá están los lugares, son variables cualitativas. Están determinando un lugar, Antigua Guatemala, Panajachel, Chichicastenango, Quetzaltenango, Petén, total 205 personas. Y aquí están los porcentajes que los podemos utilizar con mayor frecuencia cuando realizamos gráficos de pastel. Está la nota de la tabla de donde hemos tomado la información. Y acá está nuestro histograma, que acá en computadora se hace casi como un gráfico de barras, pero en lugar de llenar la barrita de color, la llenamos de figuras. Si se dan cuenta acá, podemos sacar conclusiones y podemos decir, bueno, el lugar o la ciudad con mayor turismo en Guatemala, al menos durante el año 2018, fue Antigua Guatemala y el menos visitado fue Panajachel. Nosotros podemos inferir, podemos sacar conclusiones sin necesidad de conocer todo este listado de datos, de porcentajes, y es una forma más simple y creativa de presentar la información, por ejemplo, a jóvenes que tal vez desean viajar, pero no quieren saber a dónde, cuáles son los lugares más visitados, pero si ven esta tabla de informaciones, y quizás si fuera una tabla de frecuencias bastante grande, probablemente lo que harían sería cerrar la página y llegar al primer lugar que les alcance. Mientras que aquí la información se presenta de forma más atractiva, porque la estadística no solo busca expresar datos, clasificarlos, analizarlos, también busca, está interesada en la forma en que estos datos se presentan para que todas las personas no tengan dificultad del acceso a ella, para que todas las personas puedan interpretar, puedan analizar, tomarse el tiempo de visualizar estos datos y poder comprender, bueno, ¿qué se refieren estos datos? ¿Qué quieren transmitirme? Porque ¿de qué serviría que un gran investigador viniera y elaborara toda su tabla de frecuencias, hiciera una infinidad de investigaciones y al momento de presentar sus datos nadie los leyera? No tiene sentido que alguien redacte si no existe un lector. Entonces, es como algo a considerar cuando nosotros realicemos gráficos, que busquemos la forma de que sean visualmente atractivos y que también cuenten con los elementos correctos para evitar el plagio, con los elementos correctos para que podamos comunicar aquello que nuestros gráficos representan, poner el título correcto, breve y conciso, y poner las fuentes de las cuales nosotros hemos tomado dicha información. Bueno, ¿y a qué conclusiones podemos llegar después de eso? Y notamos la mayoría de gráficos se realizan de la misma forma. Todos se realizan iniciando con, ¿con cuál, con cuál proceso realizamos? A ver, con el trazo de los ejes, eje X, eje Y.
En el eje Y, siempre, siempre, siempre van las frecuencias, a menos que se trate, como en el caso anterior, de un gráfico horizontal, donde las barras, o en el caso de los pictogramas, están expresos de forma horizontal, que en este caso no son las frecuencias, sino que están acá las variables. Pero cuando se trata de un gráfico vertical, siempre, siempre la frecuencia va a ir en el eje de las abscisas, de las ordenadas, en el eje Y. Y en el eje de las abscisas van a ir las variables cualitativas o cuantitativas. Cuando se trata de gráficos de barras, cuando se trata de gráficos de barras variadas, consideramos de igual forma las variables cualitativas o cuantitativas, pero de dos categorías, ya no solo de una. Cuando se trata de histogramas, nosotros ya no consideramos en sí una variable independiente, sino que consideramos los límites reales de dichas variables, las agrupaciones, los intervalos dentro de las cuales se agrupan, valga la redundancia, dichos valores. En el polígono de frecuencias nosotros consideramos el punto medio, el promedio, el intermedio entre los límites reales, entre cada intervalo, cada límite, y en los pictogramas nosotros consideramos principalmente variables cualitativas. Y podemos desbordar nuestra imaginación, nuestra creatividad en esta clase de gráficos, dibujando, sintiéndonos Picasso. Entonces, esto ha sido todo en la clase de hoy. Espero que puedan realizar los ejercicios en su cuaderno, dedicándoles el tiempo adecuado para que sus gráficas salgan con mayor atractivas posibles, bastante estéticas y con bastante orden. Les invito a poder aplicar dichos métodos de graficación a sus tareas, a sus investigaciones, tal vez a investigaciones ajenas que hagan aparte de las actividades escolares. Pueden aplicar la estadística, como lo vimos en los ejemplos, en situaciones cotidianas, que ustedes recopilen información, y es una forma bastante creativa en que nosotros podemos hacer que un lector se interese por la información que hemos investigado y sea capaz de sacar conclusiones, de inferir acerca de nuestros resultados sin necesidad de tener un extenso conocimiento o vinculación sobre el tema que nosotros estamos explicando. Esto ha sido todo. Espero que esta información les haya sido útil y espero poder compartir con ustedes en un próximo video. Que Dios les bendiga.